no le están pasando bien, me imagino, porque está el caso Cócteles, está la muerte del señor Castro, Sí. que era una persona importante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la investigación que se le sigue a Susana Villarán, ¿no? A la exalcaldesa de Lima. Y está también esta bronca que existe con el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, el señor Gerí, que los ha denunciado, les ha enfrentado, les ha abierto procesos disciplinarios. Ustedes, Rafael Vela, José Domingo Pérez, han respondido y les han dicho que esos argumentos no son suficientemente válidos. ¿Qué va a pasar con ustedes? Están con la mala racha. Mire, no, ninguna mala racha. Nosotros, más bien, yo lo interpreto más en orden a sus primeras reflexiones, que es sin duda alguna el enfrentamiento de lo que de la perspectiva del Ministerio Público es la fuerza de la verdad, la fuerza de la legalidad, que nosotros representamos a la sociedad, y finalmente el status quo que se defiende no solamente a través de todo lo que corresponde al ejército de abogados que nosotros enfrentamos, sino que adicionalmente también a la instrumentalización de organismos autónomos como es la Autoridad de Control del Ministerio Público, el señor Fernández Gerí, que dicho sea de paso, tanto en el caso del fiscal Pérez como en el mío, nosotros ya hemos sido suspendidos por el señor Sí, Fernández Gerí. claro. Yo pude retornar luego de casi 4 meses, poco más de 4 meses, porque un juzgado constitucional de Lima declaró fundado una demanda de amparo, si no yo no estaría en funciones en realidad. Y esto debido a que hay una serie de arbitrariedades que se reflejan incluso ahora hasta en investigaciones penales, porque el señor Fernández Gerí está investigado penalmente. Nosotros hemos planteado siempre la necesidad de que el señor Fernández Gerí también sea suspendido, pero suspendido así como lo ha sido la señora Patricia Benavides, porque están incluidos dentro de la misma investigación criminal por la suspensión en mi contra, que se sabe que fue producto de una conspiración criminal. Pero ahora José Domingo Pérez, tras la muerte del señor Castro, ha ofrecido varias entrevistas. De hecho, estuvo con nosotros la semana pasada. Sí, Usted está aquí conversando ahora conmigo y deben sí. ser conscientes que esto también les puede traer consecuencias. Mire, la política institucional también va adaptándose a la realidad. Nosotros estuvimos mucho tiempo en silencio y eso era incomprensible, inclusive de la perspectiva de que nosotros permanentemente somos difamados y teníamos la necesidad de venir a rendir cuentas, como es la oportunidad que usted me da, para poder venir a explicar lo que es la postura del Ministerio Público, del equipo especial Lavajato, cumpliendo una función de voceduría, que ahora le podemos decir al señor Fernández Gerí que en realidad esta entrevista es de conocimiento de la propia institución, así que si tendría que generar algún tipo de responsabilidad disciplinaria, tendría que extenderla a la señora fiscal de la Nación, a la Oficina de Imagen O Institucional. sea, para venir usted ha comunicado Sí, a la claro, oficina de Delia por Espinosa. supuesto, claro que Ok, sí, perfecto. claro que sí. No, porque el roche no me lo compro yo, No, se lo compran mire, ustedes. no, al final nosotros hemos estado siempre dentro de esta dinámica en la que nos resulta indispensable y creemos que ha sido siempre un factor predominante en afectar nuestra imagen y nuestra credibilidad el haber estado en silencio. Entonces estos espacios a nosotros nos sirven, así como usted puede entrevistar a un abogado defensor, ha hecho usted referencia a la señora Loza, que el día de ayer estaba en una entrevista y expresa sus puntos de vista con los que seguramente no estamos de acuerdo y podemos conversar. Pero es, creo, indispensable también que la sociedad conozca cuál es el punto de vista de los fiscales. No, de acuerdo. Y yo creo que teniendo información de lo que dice la defensa de Keiko Fujimori, más lo que usted nos viene a decir ahora sobre el caso Cócteles, que es el tema que quiero poner sobre la mesa ahora para empezar a hablar, hay ciertos puntos donde más allá de las coincidencias o no, porque difícilmente vamos a encontrar puntos en común entre ambas partes, sí hacen mucho ruido a la sociedad en general, que puede respetar mucho el trabajo que usted realiza de José Domingo Pérez, pero que también puede asumir que han habido errores, pero que ustedes no lo aceptan. Andy Carrión es un penalista que no es un fujimorista. Bueno, es un abogado que nosotros le enfrentamos en la litigación, es el abogado de la empresa que acaba de ser condenada a Macrocónsul. De acuerdo, pero es un abogado, creo yo, un profesional que tiene la capacidad de opinar con cierta objetividad cuando se trata de tener las normas No, nosotros entendidas, la Constitución, el Código Penal sí, y lo que claro. corresponde. Sí, Digo yo. no, yo lo único que reclamo siempre es el disclaimer que ustedes dicen, ¿no? Ujú. Es decir, que los abogados no se presenten como opinólogos cuando tienen un evidente conflicto de Seguro, interés, estoy de cuando acuerdo. nos confrontan en la litigación, Sí. o sea, son abogados que litigan con nosotros. Pero es correcto lo que usted dice. A ver,
Desde la perspectiva de cómo la litigación va caminando en un caso tan complejo, como el caso Cócteles, que se denomina Cócteles, ¿no? Que tiene afectaciones de órganos constitucionales autónomos, como es el Tribunal Constitucional. Fíjese usted que aquí hay una particularidad, ¿no? Para haber llegado al Tribunal Constitucional, las demandas constitucionales han pasado previamente por el Poder Judicial, que las han rechazado todas ellas. Sí. Entonces aquí lo que hay es un sistema de justicia especializado versus lo que el Tribunal Constitucional resuelve. Ahora, nosotros en un Estado constitucional tenemos que respetar, nos guste o no nos guste, la sentencia del Tribunal Constitucional y tenemos que adaptar las directrices que el Tribunal Constitucional tiene, y es por eso que una de las respuestas a la reflexión que usted hacía de por qué la acusación había tenido que ser reestructurada, y es en base al cumplimiento de la sentencia constitucional. De acuerdo, pero para que el Tribunal Constitucional les enmiende la plana es porque algo no estaba funcionando bien, porque se les caía Miren el proceso y ya estaban sí. en etapa de juicio oral. Miren, en el derecho hay muchas cosas que pueden ser controvertidas, pero en el caso de la señora Fujimori estábamos ya probablemente en el 7º mes de juicio oral, es decir, el juicio oral estaba instalado, estaba progresando, y es una decisión inédita realmente, ¿no? Porque esto es algo que es bastante polémico desde el punto de vista jurídico. Nosotros, por supuesto, que podemos criticar la sentencia del Tribunal Constitucional, reitero, pero la tenemos que acatar finalmente. Claro, pero Entonces, digamos, esa vicisitud que pueda plantearse en tribunales, que nosotros la discutimos y la hemos litigado y la seguimos litigando, fíjese, porque incluso la extensión de la sentencia del caso Klimper, que es la que genera de que la acusación se tenga que reestructurar, es una decisión que luego se hace extensiva a todos en el caso Cócteles, y esa decisión finalmente nosotros la hemos recurrido al Poder Judicial, que todavía no se ha pronunciado, ¿no? Ok, pero al colocar a un nuevo grupo de imputados o sacar de la lista a varios, dejando a Klimper, tengo entendido. No. Ya no está Klimper. Klimper Ok, eso hace que ustedes realicen ya una variación más allá de lo que pide el Tribunal Constitucional. Sí. ¿Eso no significa reconocer que en el camino se han equivocado? No, mire, a ver, lo que pasa es que cuando se formula la acusación, se da dentro del contexto de una investigación que abarcaba además una estructura de organización criminal enquistada en un partido político que lo había instrumentalizado, pero a la vez también habían incorporado modalidades dentro de la captación del dinero por su posterior colocación a través de la modalidad del pitufeo. Entonces habían muchas personas que habían pitufeado el dinero y que finalmente estaban incorporadas también dentro de la acusación original, lo que generaba, desde la perspectiva de la Fiscalía, un caso más sólido. Desde ese punto de vista, cuando ha intervenido el Tribunal Constitucional a través de sus últimas decisiones, no solo en el caso Klimper, sino también en el caso del señor Arsenio Oré Guardia, que es el grupo de abogados de Keiko Fujimori que tenía cargos de obstrucción a la justicia, a partir de todo ello, ¿no?, se ha tenido que redimensionar. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional ha establecido directrices que han mutilado de alguna manera la investigación que en determinado momento se llevó. Es decir, ha determinado de que actos de investigación y disposiciones fiscales que habían sido evolutivas, porque nosotros actuamos bajo el principio de progresividad de la investigación, es decir, si en el camino de la investigación van surgiendo evidencias que nos hacen ampliar la misma, nosotros lo que habitualmente hacíamos era darle trámite a esa investigación. El tribunal ha dicho que eso no, porque eso es sorpresivo, entonces nos ha determinado a que la primera formalización de la investigación preparatoria es la que nos fija los parámetros de cómo finalmente debemos estructurar nuestra nueva acusación. Pero es un retroceso en el proceso, ya estaban en juicio oral, es una nueva acusación, ya no están pidiendo 30 años, sino 35 años para Keiko Fujimori. Juliana Loza sale a decir, claro, en realidad eso es una venganza y eso está absolutamente politizado. ¿Por qué antes 30 y ahora 35 años? Ah, como los están haciendo recular, entonces vámonos contra la lideresa de Fuerza Popular. No es según así. ellos manifiestan, yo estoy trasladando lo que ellos dicen, la otra parte. Claro. Esto no tiene ni pies ni cabeza y se va a terminar cayendo por el simple hecho de que si se parte la investigación preliminar de que hubo financiamiento ilícito, en aquel entonces el financiamiento ilícito no era un delito tipificado en el Código Penal. Bueno, ha habido varias cosas interesantes en esa entrevista. La primera de ellas es que la abogada no quiso responder una pregunta del entrevistador sobre si admitía o no haber captado dinero, enormes sumas de dinero clandestino, que es la hipótesis de investigación de la Fiscalía, de incluso un grupo de empresarios. Al final insinuó que sí,
¿no? Y que No lo dijo. no lo dijo, pero insinuó que sí. Ok. Es decir, hay una primera Ok, coincidencia, por decirlo de alguna manera, con el caso que el Ministerio Público estructuró, porque eso convengamos de que no se sabía. Es decir, que era algo que se mantenía oculto de forma clandestina y después vienen una serie de circunstancias que se han desarrollado. Por un lado. Por otro lado, la señora Loza lo que dice es que estos hechos no son delito y esa es una discusión que culminó el año 2022. Porque la sometieron precisamente a los jueces, ni siquiera a los jueces constitucionales, sino a los jueces penales, hasta la Corte Suprema. La Corte Suprema, en el caso del señor Ollanta Humala Tasso, que es un caso análogo al que tiene la señora Fujimori, claramente dijo que estos hechos sí son delito, que lo que se tiene que discutir es dentro del juicio oral si es que las personas estaban en posición de conocer o presumir el origen ilícito de ese dinero que captaban. Entonces, claro, pero hay que determinar que efectivamente se Sí. cometió el delito de lavado de activos. claro, Porque ahí tiene que haber toda una cadena Totalmente. que desemboca en el Claro. uso ilícito, el uso sucio Y todo eso de está- dinero negro Exacto. para financiar una campaña que efectivamente. luego ese dinero es transparentado y presentado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales como si fuese Nunca plata lo limpia fue. o no presentado. Inclusive de nunca lo acuerdo. fue. Pero ¿cómo lo van Esa es otra cosa interesante de la señora Sí. Loza, que ayer dijo que tampoco habían transparentado. ¿Cómo ahí, van ¿no? a demostrar que hubo lavado de activos? Sí, Que ahora en la nosotros, nueva mire, acusación es uno de los delitos que se claro. le imputa a Keiko Fujimori. Sí, nosotros hemos construido una acusación sólida. Ahora hay criterios que incluso ya están finalizados. En el caso del señor Ollanta Humala Tasso, se han desarrollado criterios de ignorancia deliberada. Ujú. Es decir, de que las personas cuando captan un dinero, como usted comprenderá, y tienen obligaciones de legalidad de verificar su procedencia, tienen un deber de cuidado mayor que el de cualquier ciudadano. Se trata nada menos que de un candidato a la presidencia de la República Ujú. y no puede mirar para el costado cuando un narcotraficante le puede entregar una cantidad de dinero. Estoy poniendo un ejemplo distinto para que en el caso se pueda verificar cómo es que se construyen las evidencias, primero, de la actividad criminal previa, que es la que genera ese recurso ilícito, Que maculado. es el financiamiento ilícito. Así es. Pero no era delito en ese entonces. No estoy hablando del financiamiento ilícito, estoy hablando específicamente de la actividad criminal que genera un dinero de procedencia ilícita y que luego es captado y colocado en distintas formas de economía. Perfecto. Esa colocación puede avalar la razón por la cual le adjudican o piden 35 años de cárcel para Keiko Fujimori Sí. por lavado de activos y otros. Pero para llegar a ese punto, y es lo que quiero que nos explique, doctor Vela, tienes que retroceder automáticamente Ujú. para explicarle a la gente cómo es que entró ese dinero. Usted Eso lo puede es. explicar, ya. Sí, era dinero negro de Odebrecht, de Graña Montero, perfecto. Pero no podemos hablar de financiamiento ilícito. Porque en ese entonces, en Es las que nosotros campañas no- de Keiko, Sí, es que nosotros delito no no existía. hemos imputado un delito de financiamiento ilícito porque efectivamente el delito de financiamiento ilícito de campaña ahora no. recién es tipificado en el año 2019, Así pero es. tiene una diferencia manifiesta y evidente, que en el delito de financiamiento ilícito de campaña es irrelevante el origen del dinero, puede ser hasta lícito, pero lo que usted no puede es dejar de transparentar de acuerdo a las reglas de la captación de ese dinero, con las reglas del proceso electoral, que usted finalmente pueda captar ese dinero, que ya no es relevante si es ilícito o no, sino que más bien usted tiene que respetar las reglas del proceso administrativo en el que usted va a rendir estas cuentas. ¿Por qué? Porque cambió también la legislación. Entonces ahora Y ¿dónde pasamos, estamos? por eso si me permite Sí, solamente claro que explicar esto último, porque pasamos ahora, su público debe estar informado, que tenemos una forma de financiamiento mixto, pero predominantemente público. Es decir, ahora el dinero de las campañas es público. Se tiene que transparentar. Pero es que Y eso es es ahora. público, viene, por eso le decía, ¿no? Entonces, en la estructuración de los casos del señor Humala, de la señora Fujimori, y ojo, yo incorporo hasta la defensa de la señora Susana Villarán, De la que vamos a hablar ahora. porque los tres se defienden de la misma manera. Los tres se defienden exactamente de la misma manera, diciendo de que esto no era delito, ¿no? Y que al final, para nosotros, esa discusión, como le repito, está zanjada por la casación que emitió la sala del señor San Martín, el que dijo claramente que sí era delito. Ok, Que pero lo que había que determinar en actividad probatoria es si la persona que lo capta está en condiciones de conocer o presumir el origen ilícito del dinero. ¿y ustedes tienen cómo demostrar que Keiko Sí, Fujimori efectivamente sabía absolutamente. cómo se movía todo Absolutamente, este dinero y que era mire. consciente de que había una red, una organización criminal? Ayer la propia señora Loza lo ha admitido, porque fíjese, estos casos se construyen sobre la base de prueba indiciaria
con las condiciones de exorbitancia, captación de dinero en efectivo, elusión del sistema de prevención antilavado. Usted cuando va a un banco y tiene que depositar más de $10,000, ¿no? Hay un funcionario en el banco que le hace llenar unos formularios. Sí, claro. Y si su dinero no es convincente, ¿no? Lo pasa a un oficial de cumplimiento. Ese oficial de cumplimiento lo reporta a la unidad de inteligencia financiera y la unidad de inteligencia financiera inicia un proceso presumiblemente de lavado de activos. Entonces, digamos que dentro de la construcción y del debate, ¿no? Yo entiendo que las posiciones de defensa siempre están abiertas y nosotros hemos expuesto lo que es nuestra tesis, nuestra teoría, que ha transitado, fíjese, hasta el propio Tribunal Constitucional, porque la gente recuerda poco de que en realidad el caso de la señora Fujimori ya llegó antes al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo que era delito. ¿Y sabe por qué? Porque el primer requisito para poder tener una prisión preventiva es que los hechos sean delito. Una persona no puede ir presa si los hechos se presumen que no sean delitos, sean ilícitos. Pero también es cierto que la prisión preventiva se da como una medida de seguridad al proceso cuando existe algún tipo de temor a que esta persona fugue, no responda. Ese es el tercer requisito. De acuerdo, pero ahora... y si usted no tiene el primero, el graves y fundados elementos de convicción que determina una sospecha criminal grave de comisión de un delito, usted no va a prisión preventiva. Sí, pero no hay condena, no hay sentencia, por lo tanto, lo que prima es la presunción de inocencia. No, por eso es otra cosa, claro, pero estamos debatiendo de que para que exista una investigación penal, una investigación formalizada y para que exista una acusación, los hechos tienen que ser delito, porque si no las defensas, que son activas en estos casos, interponen un mecanismo de defensa que se llama la excepción de improcedencia de acción. La excepción de improcedencia de acción determina si los hechos son delito o no. Eso es su único propósito. Ahora, ¿dónde estamos? Eso llegó hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo que era delito. Señor Vela, la gente que nos está viendo debe estar pensando ahora mismo, ya, y ahora, Keiko Fujimori obviamente va a ser candidata en las próximas elecciones. Sí. Este caso tiene todavía para rato. Acaban de presentar una nueva acusación a pedido, a exigencia del Tribunal Constitucional. La abogada de Keiko Fujimori ha dicho que de todas maneras van a pedir la devolución de la acusación. Ese es un tiempo en un aparato, en una administración jurídica tan lenta y tan burocrática como la peruana, que se va a demorar bastante tiempo. Y luego para poder instalar el juicio oral y demás, otros años más. ¿Cuándo sabremos si realmente Keiko Fujimori cometió delitos, no cometió delitos, ya con una sentencia? Sí, es correcto. Es muy correcta su reflexión. Nosotros hemos, en realidad, de hace mucho tiempo, nosotros hemos venido solicitando al Poder Judicial que el caso Lava Jato tenga dedicación exclusiva, como lo ha sido en su momento el caso Fujimori Montesinos, que tuvo un sistema de administración de justicia dedicado exclusivamente a esos casos, como existe en la Procuraduría ad hoc, en la señora Carrión, que es un caso de dedicación exclusiva, como existe un equipo especial, el equipo especial Lava Jato del Ministerio Público. Nosotros le hemos pedido al Poder Judicial que podamos avanzar de una manera mucho más célere, pronta, en base a poder tener más audiencias durante la semana. Yo no estoy generando una crítica a los señores jueces que tienen, creo que una vocación permanente de trabajo, pero el día dura 24 horas y el caso Lava Jato es un caso más de crimen organizado. Por eso usted ve que hay algunos casos que avanzan más que otros. Sí, pero hay cosas que no dependen del Poder Judicial, doctor Vela, sino del propio Ministerio Público y, para ser más específica, de ustedes, de los fiscales del equipo Lava Jato. Por ejemplo, la muerte de este exgerente municipal, José Miguel Castro, no era colaborador eficaz. No. O sea, era una persona que iba y venía, era un aspirante. ¿Por qué se demoraron tanto ustedes en convertirlo en colaborador eficaz? Si José Domingo Pérez, aquí sentado donde está usted hoy, Rafael Vela, me dijo que él prácticamente ya había admitido su participación en hechos delictivos. A ver, mire, yo le voy a explicar algo que creo que es importante para que su público pueda entender. Los procesos de colaboración eficaz no son obligatorios. Primero dependen del propio colaborador, porque es el colaborador el que tiene que aportar información inédita, no solamente declararse culpable por un delito, de manera total o parcial, sino que tiene que brindar también pruebas de delación sobre otras personas. Yo le digo esto porque a mí me tocó litigar directamente el caso de la señora Villarán. Yo participé directamente en la prisión preventiva de la señora Villarán y del propio señor Castro, que primero ellos se declaraban siempre inocentes. La señora Villarán hasta el día de hoy dice que es inocente. Pero admite haber recibido plata de UAS. Sí, pero dice que al igual que la señora Fujimori y el señor Humala y otros tantos, lo que dicen es que eso no era delito al momento de la comisión de los mismos. Pero tiene razón también.
¿En qué sentido? Que no existía la figura de financiamiento No, pero es que ilícito. estamos hablando de dos delitos distintos, nuevamente. Ok, Pero bueno, eso es una discusión regresemos. jurídica. ¿Por qué tanta demora? Por eso, ¿Y por qué tanta necesidad? Porque tenemos que ir así eso terminando, iba. Ujú. de los fiscales del equipo Lavallato en que se le dé peso, se admitan estas delaciones, estos testimonios de Castro en el juicio oral a Susana Villarán, si supuestamente él no otorgó las pruebas que se necesitaban No, para mire. determinar que lo que decía tenía algún tipo de aval No. y que eso lo podía llevar a la figura, acceder a la figura de colaboración Sí, eficaz. son dos cosas distintas. Una es su testimonio Ujú. y otra es la evidencia que puede haber aportado dentro del desarrollo de su proceso de colaboración eficaz. El señor Castro dependía efectivamente, porque el señor Castro hay que primero claramente establecer que él muere en condición de acusado. Es decir, él estaba acusado desde el año 2022, es decir, desde agosto del 2022. Por tanto, las condiciones de una colaboración eficaz para una persona que ya está acusada formalmente son bastante complejas desde el punto de vista de que el propio colaborador tiene que establecer que luego de efectuado todo su proceso, convence a un juez de que le dé un beneficio de premio. Y los beneficios de premio están orientados por el valor de esa información. Y no hay que olvidar que el señor Castro está acusado, reitero, es decir, es una persona contra la cual ya había evidencia condenatoria al punto de que la fiscalía lo puede hacer. Entonces, esto se suma a una serie de cambios también de carácter legislativo que burocratizan el proceso mismo de colaboración eficaz. El señor Castro, para poder acercarse nuevamente a la fiscalía, luego de hacer reconocimientos parciales, porque él nunca hizo un reconocimiento total de la imputación, y eso también tiene que ver con el hecho de por qué el proceso no culmina. Cuando existen los cambios legislativos, ya se incorpora, por ejemplo, la obligatoriedad de que el señor Castro no podía ni siquiera acercarse a la fiscalía si es que no tenía un abogado defensor. Sí, pero esos testimonios debieron ser homologados con el Poder Judicial y eso Por no eso. sucedió. Sí, pero por eso ahí entra la discrecionalidad del fiscal que tiene a cargo el proceso de colaboración eficaz, porque, reitero, no son todos automáticos. No se pueden regalar beneficios porque los beneficios finalmente los tiene que homologar un juez y nosotros tenemos que ser capaces de convencer a un juez de que ese colaborador merece un determinado beneficio. ¿Algún mea culpa? Muchos. ¿Cuántos? Muchos. Mire, ¿Y cuáles principalmente? Mire, en principio nosotros tenemos que ser conscientes de que muchas de las cosas que han sucedido han sido también producto de que no hemos podido estimar algunas consideraciones de carácter procesal que se dieron en una coyuntura totalmente especial, que fue la aparición de la pandemia del COVID-19, y nosotros de alguna forma teníamos una muy alta expectativa de información que llegaba de la cooperación internacional que se cerró. Y luego de ello también es evidente que luego, a partir de la llegada del señor Lula da Silva, por ejemplo, en el caso de Brasil, se han cerrado muchas puertas. Claro, Entonces, pero eso es algo que no depende de ustedes. no, sí, pero de todas maneras, dentro del proceso mismo de reestructuración, el dimensionamiento, lo que usted hacía referencia de las acusaciones y en general de poner toda la carne sobre el asador, es decir, de poner toda la evidencia que nos había costado mucho trabajo también aportarla, hace que los procesos sean muy complejos. Y que se politicen. Y eso Mire, es algo que ahora, digamos, sirve como elemento para atacar a los fiscales que mire, usted eso dirige y representa. lamentablemente Han politizado todo y como se vienen las elecciones, lo decía ayer Viviana Loza, Sí. esto no es casualidad, una nueva acusación, el Tribunal Constitucional les pide que reculen, lo hacen y ahora con sangre en el ojo ya no piden 30, sino 35 años para mi defendida y claro, quieren obviamente obstruir políticamente a Keiko Fujimori y a lo que representa su partido político. Mire, ¿Hay algo de eso? Mire, no, lamentablemente nosotros no tenemos la licencia de actuar bajo una variable política. Y se lo digo esto además porque nosotros siempre se nos ha dicho lo mismo desde hace mucho tiempo y nosotros hemos actuado con todos por igual. Lo mismo se nos decía del señor Vizcarra, por ejemplo. Cuando investigamos al señor Vizcarra, que ahora está acusado, su juicio ahora le está terminando, decían que nosotros éramos golpistas, ¿no? Lo mismo sucede con el señor Humala. Nosotros no hemos hecho ninguna distinción en base a la evidencia que hemos aportado. Y siempre nos hemos sometido a la litigación, es decir, a los jueces, que finalmente son los que determinan si una persona es culpable, inocente o debe ser o no excluida, pues nosotros somos una parte. De acuerdo, pero mire usted en qué momento estamos, ¿no? Vizcarra, que está inmerso en un juicio oral, Sí. ¿no? Ustedes han solicitado por lo menos 2 días de audiencia a la semana para que se acelere Sí, exactamente, efectivamente esta etapa. Sí. Y él en realidad ahora mismo, si no estuviese inhabilitado, que ya ha presentado una
apelación, una documentación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mañana le levantan el castigo y el señor postula un investigado por ustedes. Lo mismo puede hacer Keiko Fujimori. Ahora tranquilamente ella puede anunciar su candidatura y acá no pasa absolutamente nada. Sí. Y le llega su época de impunidad absoluta durante 5 años. Sí, mire, pero Acá esto los que es... pierden son ustedes. No, y el país, mire, por supuesto. el país y la averiguación de la verdad, ¿no? Porque en realidad nosotros creo que ahora sí estamos en condiciones de poder presentar hechos verificables de lo que pasó en la historia de nuestro país, más allá de todas estas consideraciones de carácter técnico, que son además cuestiones de sistema, ¿no? Fíjese, mire, el caso de la señora Villarán, nosotros hemos acusado en el mes de agosto del 2022 y nosotros no dirigimos ya la etapa de posterior de control de las acusaciones, de la misma manera que lo hemos hecho en todos los casos. El equipo especial ha presentado 26 acusaciones, algunas de ellas ya están sentenciadas, el caso de 2 expresidentes constitucionales, el señor Humala, el señor Alejandro Toledo, pero los casos van también evolucionando en orden a que el Poder Judicial tenga este tipo de prioridades. Nosotros le hemos invocado, y le hemos invocado porque sentimos de que la sociedad demanda un resultado final también. Pero es lógico, ¿Y ¿no? qué es lo que correspondería en una situación de ese tipo? Innovativamente nosotros hemos propuesto de que exista dedicación exclusiva o que existan más jueces y que podamos trabajar con ejemplos plausibles. El caso del señor Alejandro Toledo, usted lo habrá podido verificar, el juicio oral se llevó a cabo en un año. Lo que pasa es que el caso Toledo era el mejor armado, ¿no? No, fíjese, porque Y tenía con que ver... Malman como colaborador, y exacto, con que también lo hemos hecho obviamente, todo nosotros. lo que dejó antes de morir, que tuvo peso y que pudo Sí. ser utilizado, obviamente, en el juicio, Pero, ya no había mucho que no, sí, investigar. O sea, el fíjese. círculo se armó de manera perfecta. Sí, no, y ahora estamos terminando el caso de Coteva, que es el otro caso complementario, que ya está también en alegatos finales. El gobierno de los Estados Unidos nos amplió la extradición, reconociendo nuestro trabajo, ¿no? Y le decía esto porque el caso del señor Alejandro Toledo dependía también de que avance en base a la cantidad de audiencias. Y hemos visto que en algún momento el caso del señor Toledo tenía hasta 4 audiencias por semana. Lo vemos en el caso del expresidente Pedro Castillo. Usted ve que en Justicia TV se dan las audiencias y en el caso del señor Castillo avanzan 3 o 4 veces por semana. Pero podrían ustedes, con toda esa carga procesal, caso Villarán, caso Sí, Keiko, caso PPK, por supuesto, porque nosotros estamos a dedicación exclusiva. El problema es el Poder Judicial y el Poder Judicial lo que nos dicen es, mire, por ejemplo, el mismo colegiado que está por sentenciar al señor Vizcarra es el mismo colegiado del caso del Metro de Lima. Que está por sentenciar. ¿Usted cree que realmente le van a dar la condena? No, es una sentencia que puede ser de condena o de solución. De acuerdo, Nosotros confiamos sí. en que el señor Vizcarra va a ser sentenciado por la fuerza de la evidencia que se ha construido. El doctor Juárez Atoche tiene un caso muy sólido. Y en el caso de Fujimori, que tiene muchos más años y más idas y venidas, ¿creen que realmente van a lograr, no sé si los 35, pero sí una pena con cárcel efectiva para la lideresa de Fuerza Popular? Mire, como le digo, son enfrentamientos también que tienen un correlato fuera de la legalidad, ¿no? Mire, hacíamos referencia al señor Fernández Gerí. El señor Fernández Gerí, ¿por qué actúa? Lo que sí tenemos evidencias es la señora Marta Moyano pidiendo que los fiscales Pérez y Vela sean retirados, el chat La Botica. Nosotros hemos transitado siempre por condiciones bastante complejas. Ahora tenemos la 4ª investigación del caso Lavajato que preside el señor Muñante. El señor Muñante todos los días nos difama en un medio de televisión que tiene. Entonces, ¿qué garantía de imparcialidad podamos tener cuando al final, hasta desde nuestra propia institución, finalmente nos abren investigación por crimen organizado cuando el denunciante es el señor Pacheco Mandujano, que es asesor de la Comisión Muñante, pero es el abogado del principal lavador de activos en el caso Odebrecht, el señor Monteverde, que dicho sea de paso tiene 5 años prófugo de la justicia y hasta ahora no lo logran capturar. Entonces, cuando vemos ese tipo de circunstancias, también reflejan la complejidad de lo que nosotros hemos enfrentado. Y yo más bien le estoy muy agradecido por esta oportunidad, porque me permite también trasladar lo que es la posición del equipo especial Lavajato y todo lo que corresponde a las preguntas que ustedes nos pueden formular. ¿Existe la posibilidad que después de esta entrevista, por más de que haya pedido autorización al despacho de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, Fernández Gerí, lo sancione o le abra un proceso disciplinario? Mire, hace 48 horas útiles, el señor no se ha reactivado el caso, fíjese. Por eso le digo. Lo ha reactivado por supuestamente haber ofendido a la señora Patricia Benavides a la llegada del extraditado Alejandro Toledo. Y eso fue porque ustedes declararon dimos después 2 entrevistas donde dijimos la verdad, que la señora Patricia Benavides no tenía por qué estar en el protocolo de llegada del señor Toledo, porque el señor Toledo llegaba extraditado ante un pedido del fiscal José Domingo Pérez. O sea, ahorita usted de acá se va al Ministerio Público y le pueden decir, Fernando Gerí te acaba de ver en la República. Acá está tu proceso. Acá está tu proceso. Exactamente. Sí, se le está jugando. No, pero fíjese que nosotros también le hemos invocado
a la señora fiscal de la Nación que así como se ha pedido la Que lo suspensión mueva, que de lo la señora Patricia Benavides, Sí. también se pida, la solicite, se requiera la inhabilitación o la suspensión del señor Fernández Gerí. No hay respuesta. No tenemos respuesta, desafortunadamente, pero entendemos que cada vez más estas evidencias plausibles, es decir, la reactivación de este proceso que puede determinar, que nos vuelvan a suspender. Y fíjese, a razón del caso Fujimori, si me permite solamente esto último, el caso de la reestructuración se da también en base a un mandato judicial de la justicia constitucional. El fiscal Pérez tiene un plazo que le determina el juez constitucional para presentar esa nueva acusación, pero se da en la coyuntura en que en la primera oportunidad que lo notificaron para que presente la nueva acusación, en esa circunstancia fue suspendido por el señor Fernández Gerí, 30 días. Entonces él no pudo presentar, y claro, es el propósito de instrumentalizar a estos órganos de gestión disciplinaria para que finalmente los fiscales pierdan autonomía o no puedan cumplir con su trabajo, independientemente de todo lo que hemos conversado, que siempre va a haber una polémica respecto a muchas cosas que se dan. Seguro. Sin embargo, hay que reiterar que tienen acceso a los mejores abogados que el dinero puede pagar, y eso es un derecho, pero a la vez también hay que enfrentar todo lo que significa dentro de la posición de ser fiscales, Sí, pero... y que nosotros no tenemos sino ni siquiera a veces la espalda de respaldo de nuestra propia institución, sino nuestra propia voluntad. Pero el que está convencido de que tiene pruebas suficientes para demostrar la verdad y poder avalar una petición de condena, de sentencia, no debe tener miedo a la calidad de abogados que pueda tener al frente. No, y los hemos vencido. Bueno, yo le diría que en la mayor parte de oportunidades, sin embargo... Con Juliana Loza le están luchando, ¿ah? Bueno, sí, claro, pero es que es parte de la litigación, como usted comprenderá. Nadie puede asegurarle que siempre va a ganar un caso, porque eso sería irresponsable. Me están votando ya. Sí. Usted, Rafael Vela, si tuviera que retroceder el tiempo, o tuviese esa posibilidad, inexistente además, utópica, no existe, no se puede, ¿qué no haría? Mire, en realidad, primero haberme mantenido en silencio durante prácticamente más de un año, ¿no? En haber confiado en la propia institución que pudiera habernos respaldado, ¿no? Yo tengo muchas cosas que decir al respecto, las he dicho en alguna oportunidad. Yo creo que uno de los principales errores que uno tiene que afrontar es a veces el entregar la credibilidad hacia la gestión de una institución. Me pasó a mí en el caso de Patricia Benavides. Yo traté de insertarme dentro de su gestión, y no solamente ella me respondió con la perfidia de la suspensión en contubernio con el señor Fernández Gerí, sino también me ha pasado en el caso con Pedro Chávarri en su primera oportunidad. Entonces es muy complicada las relaciones humanas dentro de la institución cuando los niveles jerárquicos tienen más bien un propósito distinto al que nosotros hemos sido encargados. Después, sobre la base de las cosas que siempre son perfectibles en las decisiones, somos todos generales después de la guerra, pero siempre pueden haber ajustes que yo no podría comentarle directamente porque probablemente sería debilitar hasta los propios casos que están en giro, pero créame que siempre hay una autocrítica permanente de una actividad que es humana y que como tal siempre puede enfrentar no solo riesgos, sino también opiniones en contra o posibilidades de haber hecho las cosas distinto. Si mañana después de esta entrevista Fernández Gerí procede con la apertura de un nuevo proceso disciplinario y le prohíben a usted hablar, ¿lo va a acatar? Mire, en realidad nosotros tenemos claro ya que la institución tiene que acompañarnos en este propósito. Es decir, la señora fiscal de la Nación entendemos que así lo interpreta porque incluso hemos hecho una conferencia de prensa conjunta, ¿no? Y tratamos de que estos espacios que ahora han sido reconsiderados y que forman estructuras de voceduría que no solamente se cumplen con el doctor Cubas Villanueva, que es el vocero oficial de la institución, sino también en vocedurías delegadas, nos permite tratar de establecer de mejor forma cuál es el aspecto comunicacional indispensable en un mundo que usted conoce mejor que yo, pero que ahora está de todas maneras en la necesidad de que nosotros esclarezcamos los fake news, las noticias difamatorias. ¿Va a seguir hablando por más de que le digan que no? Sí, absolutamente. Va a Troya, absolutamente. en la oficina del equipo Lavallato. Le prestaría mi extintor, pero solamente tengo uno. Acá cuando la cosa se pone fuerte, estamos todos preparados. Hay que seguir de pie porque nosotros tenemos la claridad de que siempre el esfuerzo, ojo que yo soy solamente un rostro representativo, pero de un grupo de fiscales que han sido muy valientes y que han sido afectados en todo sentido, tanto en su vida personal, la resistencia de este grupo criminal, han estado en la casa del fiscal Pérez, de la señora Rosa María Palacios, nosotros todos, en mi casa también lo han hecho regularmente, ¿no? Entonces todos estamos afectados y esas afectaciones tienen detrás siempre también el poder, porque son grupos que están vinculados, por ejemplo, al fujimorismo, al señor López Aliaga.
definitivamente todo es política. Sí, pero nosotros tenemos que tener una respuesta también a ello. Sí, seguro, seguro Y que creo sí. que yo le agradezco mucho porque creo que esta oportunidad me permite, más allá de que seguramente las respuestas no para todos sean las que quisieran escuchar, pero por lo menos es nuestra voz representativa dentro de lo que nosotros podamos decir, porque nadie se asombra cuando un abogado sale a hablar sobre un No, caso. claro, y así como está usted hoy, a mí me encantaría que mañana pudiera sentarse conmigo Juliana Loza. Ojalá que sí. Acá no se trata de gustos, acá no se trata de Claro. me cae mejor este o aquel. Se trata de encontrar la mayor cantidad de espacios para Es correcto. dejar claros ciertos puntos interrogantes que la población está en todo su derecho de exigir Es que correcto. sean resueltos, Sí, es respondidos. correcto, porque además también desde el punto de vista de la Fiscalía es una rendición de cuentas. Ujú. Y Sí, creo que es claro. importante estar acá y responder a sus preguntas en todo sentido, sin restricciones, y que finalmente eso nos lleve a creo que un valor indispensable que es el acompañamiento de la sociedad dentro del trabajo de sus autoridades. De acuerdo. Muchísimas gracias, doctor Rafael No, Vela, a por haber usted. estado con nosotros.